sino respecto de una empresa privada, lo que yo no sé si es peor o mejor, pero lo cierto es que suponen los contratos de inversión que un contrato y los intereses privados de una empresa privada van a mandar por encima de los intereses generales reconocidos en la Constitución. ¿Primera vez que firmaríamos estos contratos de inversión o tenemos otras experiencias? No, tenemos un antecedente muy negativo, sin ley, pero un antecedente muy negativo que fue el contrato de Montes del Plata en enero del 2011, ¿no? Que ya supuso un condicionamiento a la voluntad de Montes del Plata. Hoy estamos condicionados que si hoy cualquier legislación que a Montes del Plata, como lo ocurrirá con Aratirí si firma el contrato, cualquier legislación que a futuro, después de firmado el contrato, perjudique los intereses económicos de Montes del Plata o de Aratirí, la empresa tiene un derecho de indemnización que va a ejecutar no en el territorio nacional, sino frente a un mecanismo privado de arbitraje llamado CIADI en el extranjero, como está ocurriendo con Philip Morris. Philip Morris resultó perjudicada por una legislación que pretendía proteger el derecho a la salud pública y puso por delante del derecho a la salud pública el derecho mercantil, su derecho a una marca, y hoy nos está complicando la vida en un tribunal arbitral extranjero. Bastante dinero nos está costando. Que bastante dinero nos está costando y si la sentencia sale negativa, como todo parece indicar, nos va a costar muchísimo más y lo vamos a pagar todo. ¿Y en el caso de Montes de Plata ha hecho, digamos, uso de eso, de esa...? Sí, nosotros planteamos la inconstitucionalidad, planteamos la nulidad del contrato, ahí no había una ley de por medio, planteamos la nulidad del contrato, no tuvimos una decisión judicial favorable, la Suprema Corte no quiso asumir competencia en su momento, porque entendió que había una cuestión de monto, lo cual parecía bastante ridículo, porque le estábamos poniendo de alguna manera precio a valores constitucionales o a normas constitucionales que hablaban de la soberanía y de la República, nada menos. En fin, estos intereses económicos poderosos, cuando en alguna época se dijo que Botnia era una cuestión de Estado, o cuando ahora Aratirí obtiene una ley que le da un puerto, un mecanismo de energía como la regasificadora y una ley para proteger sus intereses, tienen tanto poder que influyen directa o indirectamente en las decisiones judiciales. Eso tenemos que ser conscientes todos los uruguayos, ¿no? Cuando se pierde soberanía respecto del poder legislativo, respecto del poder ejecutivo, pero también respecto del poder judicial. Bueno, planteadas así las cosas, digamos, ¿qué es lo que se viene a futuro, ¿no? En el marco precisamente de estas visitas que está haciendo por todo el territorio nacional. Sí. ¿Qué es lo que encuentra en la gente? ¿Qué respuesta encuentra la gente? Porque como es un tema básicamente politizado y 2014 no es un año cualquiera, digamos, claro, se supone que, bueno, en este caso los ida y vuelta deben de ser por lo menos ricos y de ahí para arriba cualquier adjetivo vale, ¿no? No, hoy de noche en el Centro Universitario de Paysandú, a las 20 horas, lo que pretendemos junto con mi colaborador, el señor Germán Parula, es exponer un poco estas cosas, explicarlas, permitir que las personas que concurran puedan preguntar, puedan interrogarnos sobre todas estas cuestiones. Son cuestiones muy, muy difíciles a veces de entender, muy duras, que sorprenden, que generan incredulidad y trataremos de vencer todos esos obstáculos y estar al servicio de la ciudadanía. Cuando un fiscal actúa, cuando actúa en materia de intereses generales y sobre todo cuando actúa en materia de protección del medio ambiente y cuando están en juego intereses como la soberanía nacional y la república, es importante que lo explique a la ciudadanía. Porque explicarle a la ciudadanía hace a los ciudadanos ciudadanos. Si los ciudadanos se mantienen en la ignorancia, no son ciudadanos. Pasarán a ser otra categoría, plebeyos, esclavos, pongámosle el nombre que queramos. Entonces tratamos de hacer eso, pero al mismo tiempo nos enriquecemos muchísimo. Hace más de 3 años que venimos dando estas charlas en distintos puntos del país y nos enriquecemos muchísimo con el aporte de la ciudadanía y con las preguntas y con los cuestionamientos y con los puntos de vista que a veces no coinciden con los nuestros, pero que nos enseñan a actuar de mejor manera. Da la impresión, vuelvo al tema que le planteaba antes, ¿no? Que tenemos poca formación en lo ambiental. Digo, en la fiscalía, sí. En los profesionales. Sí, hay un problema de formación y también hay un problema que es el siguiente. Estos asuntos tienen una alta complejidad. Y en esa alta complejidad se engaña. Se aprovecha para engañar y para inducir en error a mucha gente. Pero sus conversaciones, por ejemplo, van abogados. Todo público en general. Público en general. Público en general, además de ciudadanos o vecinos cuando que digo tienen la público en problemática general, en la esquina de la casa. Por supuesto. Porque veo que generalmente las personas que se mueven, acá tuvimos un problema de residuos hospitalarios, se movieron los vecinos de los residuos hospitalarios. Sí, por supuesto. Es que son el tema de Aratirí movió a la gente que iba a ser afectada y bueno, después
a ese público y sobre todo a aquel público que no tiene conocimientos para expresar una opinión, para saber de qué se está hablando, es al cual nos dirigimos. En especial a ese público, no al público que está más empapado, como bien dice usted, de estos temas, sino a aquel público que quiere saber de estos temas. Y yo siempre insisto con esta idea que en su momento la manifesté a un grupo de vecinos. En estas cosas, el pellejo que está en juego es el pellejo de cada uno de nosotros. Y cuando digo pellejo me refiero a la salud de nuestros hijos y a la salud propia. Entonces, cuando estas cosas son de interés general, y por algo la Constitución dice que la protección del ambiente es de interés general, no está bromeando. Nos está invitando a que participemos, a que tratemos de informarnos y entender lo que está pasando. Si no lo hacemos, estaremos otorgando un consentimiento a la destrucción del ambiente. Ahora, eso pasa en el ciudadano en general, pero también pasa en las grandes esferas. De hecho, la decisión que tomaron hacia su situación hoy, administrativamente hablando, requiere de otro tipo de pensamiento. ¿Por qué se tomó? ¿Como una forma de presionarlo, de quitarlo del medio para que estas cosas no se hablasen? En parte sí, en parte porque hablar de estas cosas supone mostrar cómo un fiscal tiene que actuar. Es decir, cómo un fiscal tiene que actuar de acuerdo a la obligación de actuar independientemente. Mostrar o que aparezca un fiscal que actúa independientemente significa enseñar a la ciudadanía de la importancia que tiene que los fiscales sean independientes. Si un fiscal enfrenta intereses poderosos, se enfrenta al Estado, como es su deber en materia de protección del medio ambiente, se le enseña a la ciudadanía de la importancia que tiene la independencia. En tiempos que se quiere eliminar la independencia de los fiscales, porque hay un proyecto de ley que pretende someter a los fiscales a instrucciones, con los cuales los fiscales de independientes pasarán a ser dependientes de un poder único, que no sabemos en manos de quién va a estar, pero que indudablemente va a depender del gobierno de turno, con lo cual las decisiones judiciales van a depender del gobierno de turno, ¿no? Lo cual lleva a la destrucción de la separación de poderes y al regreso al poder único, al poder absoluto, al poder despótico. Yo me sigo rememorando, me quedan unos minutitos nomás, pero cuando la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, lo hemos escuchado al director Jorge Ruck, que dice que tienen muchísimos proyectos y como que los apuran, y son materia muy compleja que hay que analizarla muy concienzudamente, o cuando nos acordamos, por ejemplo, de la otra ministra de Ambiente que se fue y pidió justamente que atendieran y no se apuraran este tipo de proyectos, sí, porque da la impresión que se trabaja bajo presión y el apuro, que creo que no es lo mejor en estos emprendimientos. Sí, se trabaja bajo presión por una sola circunstancia. El Estado se ha vuelto socio de estos emprendimientos. Se volvió socio de Bodnia, se volvió socio de Montes del Plata y es socio de Aratirí. La prueba de que es socio es que existen contratos de inversión. Los contratos de inversión son eso. Son contratos por los cuales el Estado pasa a ser un gestor de estas inversiones. Hay quienes están hablando hoy, incluso a nivel de estados tan importantes como Estados Unidos, de que estamos ante un fenómeno de estados contratados, o de estados alquilados, o de estados arrendados. Es decir, estos grandes intereses económicos arriendan los servicios de un estado para obtener todos los permisos y todas las autorizaciones, incluidos los permisos y autorizaciones ambientales. Con lo cual, la confiabilidad, la objetividad de esas autorizaciones ambientales se destruye. Ahora, ¿qué pasa en el Parlamento, que es donde estamos representados todos y donde aparentemente debería de ser el ámbito de debatir estos temas? Donde sí, estamos hablando de temas tan centrales, donde está comprometido justamente la calidad de la vida de los uruguayos. Sí, no se debaten estos temas. Muy esporádicamente usted encuentra discusiones sobre lo que significan los contratos de inversión, por ejemplo. ¿Podría ser la campaña electoral esta que estamos meter en la agenda? Por supuesto, debería ser, porque eso nos termina. Si seguimos firmando contratos de inversión, ya no nos podemos llamar una república o un Estado soberano. Fíjese de la importancia que tendría eso. Pero ni en el ámbito parlamentario, ni en el ámbito sindical, ni en el periodismo grande de Montevideo, ni en la academia universitaria se habla de estos temas. ¿Qué quiere decir? ¿En la universidad, por ejemplo? En la universidad, por supuesto, no se habla de estos temas. No estamos formando, entonces. No solo no estamos formando, sino que no estamos debatiendo y poniendo los problemas delante de la mesa. Esto es sumamente grave, porque el que calla otorga. Entonces, es una forma de otorgar consentimiento a cosas a las cuales no deberíamos otorgarle consentimiento, o al menos deberíamos discutirlas y debatirlas. Yo creo que hace falta sinceridad. Si el camino del país es someterse a los intereses de determinadas empresas privadas
porque es la única forma de sobrevivir. Bueno, hay que decirle a la ciudadanía, esa es la única forma de sobrevivir. Pero nadie habla. Y nadie habla porque hay intereses económicos muy, muy poderosos, porque hay miedo también, vamos a decir la verdad. Estos intereses económicos ejercen poder, y cuando ejercen poder en forma, no diría violenta, pero sí con alta ejecutividad, se mueven como estados. Estas grandes empresas se mueven como cuasi estados. Ustedes basta verlas cómo se manejan. Usted decía los grandes medios de Montevideo, por ejemplo. Sí, los sindicatos. Vea usted a ver si algún sindicato habla de los contratos de inversión. No habla de los contratos de inversión. Sin embargo, los contratos de inversión suponen colonialismo. Colonialismo del más sutil, no colonialismo mediante las armas como en el pasado, sino colonialismo mediante contratos, mediante documentos jurídicos. De eso no se habla. No se habla, y yo insisto en hablar de esos temas. En algún momento planteé ir a hablar a algún ámbito gremial y no hubo interés. ¿Y usted por qué cree que hay algún interés económico sí, que paga silencio? Yo no sé si paga silencio, pero paga a veces con algunas miserias, ¿no? La necesidad de trabajo muchas veces condiciona la voluntad de los gremios. Por eso a veces es relativo cuando los gremios se pronuncian respecto de determinados temas. Yo tengo mis serias objeciones cuando se pronuncian los gremios sobre temas de política nacional. Pero vaya que si este es un problema grave y de política nacional y sobre el cual deberían pronunciar. Pero es el mismo silencio que uno ve en la academia universitaria. Le confieso, el silencio gremial puede no molestarme tanto, pero el silencio de la academia universitaria, ese sí me molesta y mucho. Porque cuando yo fui a la facultad, estas cosas se debatían y se discutían y se sostenían posiciones absolutamente radicales, algunas de las cuales yo compartía y otras de las cuales no compartía. Hoy no se habla. No hay debate. Y hay una avidez de conocimiento de los estudiantes que me consta que existe. Los estudiantes quieren tomar conocimiento porque es la realidad, es lo que se viene, es el futuro. Que tiene que ver, por ejemplo, con el monocultivo, con los transgénicos, con todos esos con temas. La megaminería, con todo lo que de alguna manera... Con todos esos temas, con las figuras jurídicas adoptadas, con la nueva economía que estamos enfrentando. Yo sostengo que nosotros estamos viviendo ya no tiempos de economía intervenida, ni economía socialista, ni de economía liberal o neoliberal. Estamos viviendo tiempos de neofeudalismo. ¿Qué quiere decir esto? Tiempo en el cual el Estado es un señor feudal más que se sienta en una mesa a pactar con Montes del Plata, con Botnia, con Anatirí, con Tenfield. Y ahí es donde se decide la vida de todos nosotros. Este tipo de empresas financia campaña electoral. Sabemos que pueden ejercer presiones desde el ámbito empresarial o desde, en este caso desde el sector privado. Pero la academia está presionada ¿por qué? ¿O por cuáles factores para no debatir estos temas en ese ámbito? Y generar un futuro, digamos, de masa crítica. Yo le puedo dar algún ejemplo. Yo sé que hay determinadas cátedras de la Facultad de Ingeniería que trabajan para Montes de Plata o trabajan para Botnia. También le puedo decir que la Facultad de Ciencias en algún momento hizo algunos informes con respecto al tema del agua y con respecto a otros temas, y que de buenas a primeras empezó a callarse sobre los temas ambientales. Le puedo decir que en la Facultad de Derecho, me consta, no se habla de estos temas de los contratos de inversión. Entonces, cuando hay intereses económicos que ponen las reglas, las ponen para todos. Y si no empezamos a enfrentar esos intereses económicos, vamos a ser sometidos. La voluntad de ellos es la que va a mandar en el territorio nacional y no va a ser la voluntad democrática de nosotros colocando el voto en una urna. La transparencia de quién financia los partidos políticos. Puede haber dinero de estos emprendimientos también financiando las campañas. Bueno, eso se ha reconocido, pero eso se ha reconocido abiertamente. Yo me acuerdo, mira, acá muy cerca de acá, cuando ENCE en su momento reconoció que había hecho aportes, la empresa ENCE, la española, que pretendía establecer una planta de celulosa, lo reconoció públicamente en los medios de prensa. A partir de una demanda que habíamos presentado nosotros, reconoció públicamente que había puesto en la campaña política de aquel momento de todos los partidos. Esas cosas ocurren, no tenemos que engañarnos, ocurren en el mundo, ¿no? En el Uruguay no es un lugar excepcional y especial para que no ocurran esas cosas. Por eso yo le insisto con ese concepto de Estado contratado. En Estados Unidos se habla de que, con respecto al tema del fracking, por ejemplo, un tema que tarde o temprano va a tener que empezar a preocupar a todo el país, pero en especial a esta zona del país, se habla de fenómenos de Estado contratado, donde las grandes empresas que extraen petróleo y gas dominan las voluntades de las decisiones nada menos que de los Estados Unidos, que deja para un Estado de las dimensiones. Ayer, mire, justamente recibimos a Juan Gómez, que integra el directorio de ANCAP, y le preguntamos este tema porque acá ha sido tema de conversación y de sensibilidad de mucha población.
Y él nos decía que ANCAP reitera, no descarta. En este momento no usa la técnica, pero no descarta que en algún momento la pudiera usar. Sí, hay contratos. ¿Sabe lo que pasa? Que hay contratos que se han mantenido en la confidencialidad, que nosotros hemos obtenido algunos de ellos, y otras organizaciones sociales han obtenido, donde esa posibilidad es la posibilidad cierta. Lo que sucede, claro, pero lo que sucede es lo que sucedió, le voy a poner otro ejemplo, lo que sucedió en su momento con la forestación. Cuando salió la ley forestal allá en la década del 80, se nos dijo que era para construir casas de madera y muebles. Y alguien por allí dijo, bueno, capaz que viene alguna planta de celulosa, pero bastante tiempo después. Nadie lo había sabía cuando plantó el primer árbol que terminábamos en la pantera, ¿no? Por supuesto. Y con esto pasa lo mismo. No, capaz que no, capaz que sí, capaz que no, capaz que sí, y terminamos con extracción de fractura hidráulica, con los perjuicios que ocasiona, no solo desde el punto de vista ambiental. En Estados Unidos, donde se practica este tipo de actuación, se producen sismos. Entonces, los daños que produce esta forma de minería, además, es imprevisible desde el punto de vista. El pozo que se puede haber hecho hoy puede no tener en su momento ningún tipo de consecuencia directa sobre el territorio, sobre la estructura del territorio a 3.000 metros bajo tierra, pero una rajadura dentro de 20 años puede provocar una contaminación feroz de todo el territorio y de las fuentes de agua. Entonces, es a lo que vamos. Para eso se firman contratos. Piensen ustedes en esta idea, que a mí me viene golpeando hace mucho. ¿Por qué casual o no casualmente, sino más bien causalmente, todas las actividades que tienen son consideradas o cuestionadas ambientalmente, necesitan previamente contratos de inversión? ¿Por qué se necesita primero destruir el derecho o crear un manto de impunidad para que se instalen estas actividades, si son tan santas y tan buenas? No, porque no son ni santas ni buenas. Y para colmo, esos contratos, esos acuerdos son confidenciales. Y al ser confidenciales, se está reconociendo otra cosa, la vergüenza. Bueno, fiscal, hoy está a las 20. A las 20 horas en el centro universitario. Bueno, Paysandú, sabe que va a un ámbito académico. Sí, por supuesto. Un ámbito académico donde por ahí es el centro universitario de Paysandú es una mini universidad donde allí va a discutir. Por supuesto. He estado en otras oportunidades discutiéndolo y vamos a hablar de todas estas cuestiones. Muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Seguimos en la mañana de